Saludos, soy Jonathan Arturo Granados Gramajo y voy a hablar de mi investigación documental que es sobre la energía termosolar. Voy a dividir esta presentación en dos partes. La primera parte va a tratar sobre la introducción y los temas que voy a exponer son la necesidad energética creciente, combustibles fósiles, contaminación y medio ambiente, fuentes de energía limpia, mejores fuentes de energía limpia y energía termosolar. Necesidad energética creciente. Cada día requerimos más energía en nuestro planeta y esto se debe a muchos factores, pero principalmente voy a hablar de tres, que son el aumento de la población. Hoy en día hay más personas en el mundo que jamás y todas esas personas requieren grandes cantidades de energía para su día a día, para su trabajo. A medida que la población continúe creciendo, vamos a requerir cada vez más energía, principalmente eléctrica y combustibles para nuestro transporte. Pero estos medios de energía no son inagotables. También tenemos el mayor uso de tecnología. Hoy la mayor cantidad de gente, la mayor parte de la gente tiene acceso a tecnologías que requieren energía, ya sea de transporte, ya sea dispositivos multimedia, dispositivos de comunicación. El hecho de que cada vez más población tenga acceso a ellos también implica que se requiera más infraestructura y por lo tanto se requieran más energía. Y también a la mayor industrialización. Hoy en día los procesos que anteriormente se hacían de manera artesanal se están elaborando de manera industrial, lo cual significa que se requieren más fábricas, más maquinaria, más transporte y por lo tanto más consumo de todas las formas de energía. Combustibles fósiles. Las principales fuentes de energía actualmente en nuestro planeta son la quema de combustibles fósiles. Todos los países del mundo, inclusive los más desarrollados, utilizan principalmente combustibles fósiles como fuente primaria de energía. Entre ellos, el carbón. De hecho, países como Estados Unidos y China tienen el carbón como la principal fuente de energía para sus fábricas y para el consumo de su población. El petróleo. El petróleo, aparte de ser una de las principales fuentes en las plantas generadoras de energía, también es la principal fuente de energía para los medios de transporte de todo el mundo. Y el gas. El gas también es usado ampliamente en todo tipo de industrias y también es muy usado en la mayoría de hogares de todo el planeta. Contaminación y medio ambiente. Los combustibles fósiles que mencioné anteriormente tienen el grave problema de que generan grandes cantidades de contaminación y muchos problemas en el medio ambiente. Uno de los principales problemas son las emisiones de gases a la atmósfera, principalmente dióxido de carbono. Hoy podemos ver los efectos que se generan por la gran cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera, como es el cambio climático. Cada una de las fuentes que cité anteriormente de energía, como el carbón, el gas y el petróleo, son responsables de la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono que se acumulan en la atmósfera y que el planeta no puede ser capaz de regenerar o reintegrar de una manera rápida o suficientemente rápida como para que no haya grandes cambios en el clima. También tenemos la contaminación del agua. Todas esas fuentes de energía para su extracción y procesamiento requieren de grandes cantidades de agua que se contaminan y que al ser reintegradas a la naturaleza contaminan otras fuentes de agua como los mares, los ríos, los mantos acuíferos. Y el deterioro de ecosistemas. La mayoría de las fuentes de obtención de carbón, de gas
y de petróleo requieren de la transformación de grandes territorios, con lo que se generan grandes alteraciones en los ecosistemas, en la flora, en la fauna de todos los ecosistemas. Fuentes de energía limpia. Hay alternativas a las fuentes de energía fósiles, de combustibles fósiles. A estas alternativas se les llama energía limpia. Entre ellas se encuentran la energía nuclear, que es muy eficiente, se pueden generar grandes cantidades de energía y se reduce ampliamente la necesidad de utilizar combustibles fósiles. También se reduce ampliamente la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Sin embargo, las plantas nucleares tienen el problema de generar residuos que son altamente peligrosos para la vida y que además requieren de un manejo muy complejo, y también es muy complejo el mantener de manera segura operando una planta nuclear. Otro de los problemas es que los residuos tardan mucho tiempo en ya no ser peligrosos para la vida. La energía eólica. La energía eólica parece una de las mejores alternativas de energía limpia. Sin embargo, hay que considerar que el costo de la producción de parques eólicos, en donde hay turbinas eólicas, generadores eólicos, es muy alto. Y para producir los generadores se requiere el uso de grandes cantidades de energía, principalmente proveniente de combustibles fósiles. Es por eso que realmente no se reduce en gran medida la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Caso muy similar al de los paneles solares fotovoltaicos, que de igual modo requieren de grandes cantidades de energía y procesos muy complejos para su fabricación. Y debido a que su vida útil no es muy extensa y su mantenimiento también es muy costoso y complejo, no se reduce en gran medida las emisiones de dióxido de carbono. Las presas hidroeléctricas. Las presas hidroeléctricas, además de ser muy costosas, tienen el gran inconveniente de alterar ampliamente los ecosistemas. Se requiere de cambiar el curso de los ríos, se requiere de inundar zonas, se requiere de secar otras, y todas esas alteraciones tienen un impacto enorme sobre los ecosistemas, sobre la flora y sobre la fauna. Sin embargo, existen algunas fuentes que parecen sobresalir, fuentes de energía. Por ejemplo, la energía geotérmica, que aunque también requiere de una infraestructura muy costosa y también requiere de un mantenimiento muy complejo, utiliza la energía directa del planeta, el calor del planeta, para generar electricidad, y a largo plazo genera una cantidad mucho menor de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y es mucho más eficiente. También está la energía ondimotriz, que es el generar electricidad con el movimiento de las olas. Esta forma de generar energía aún está en desarrollo en la mayor parte del mundo, sin embargo promete mucho. Y aunque todavía no hay estudios sobre su impacto ecológico, su impacto ambiental, se sabe que aunque actualmente también los costos de producción son altos, con el tiempo y con su extensión por el mundo seguramente se reducirán, pero también ciertos estudios han demostrado que el impacto ambiental podría ser mucho menor que el de otras fuentes de energía. Y finalmente, la energía termosolar, que es el objeto principal de mi investigación y la que compone la segunda parte de esta presentación. La energía termosolar. Comenzaremos con definiciones. Vamos a dividir estas definiciones
en la misma manera que se dividió en el proyecto, que es en la historia, la planta solar térmica o termosolar, la encuesta y las conclusiones generales. Historia. Aunque la historia de la energía termosolar podría venir de muy atrás, porque tendríamos que estar hablando de la utilización en general del sol para obtener un beneficio para la gente, para la población, realmente nos vamos a enfocar en la historia en lo que se refiere a la energía termosolar, no a la energía fotovoltaica ni a otras formas de obtener energía por medio del sol. Se podría considerar que el primer acercamiento del ser humano con la energía termosolar de manera científica ocurrió en 1767, cuando el científico suizo Horace Benedict de Saussure inventó el heliotermómetro, que es un dispositivo que era capaz de medir la temperatura de un ambiente cerrado por medio de la captación de rayos solares. Las investigaciones de Saussure lo han llevado a que incluso algunas personas lo consideran el padre de la energía termosolar. También él fue el inventor de las cajas calientes, que se pueden considerar como el primer sistema colector de energía solar térmica, que eran unas cajas de madera con cristales que concentraban los rayos del sol en un punto y generaban calor. El primer calentador solar de agua caliente sanitaria fue patentado en 1891 por Clarence Kemp. Sin embargo, no se hizo popular debido a que no tenía una gran eficiencia y a que los materiales para construirlo eran muy costosos en su tiempo. En 1913, Frank Schumann construyó a 25 kilómetros del Cairo la que se puede considerar la primera planta termosolar de la historia, que era un campo de espejos convexos que concentraban la energía de los rayos del sol en tubos que llevaban agua y que al evaporarse movían pequeñas turbinas que generaban electricidad, a lo que se le puede llamar planta solar térmica o termosolar. Vamos a ver el funcionamiento de una planta solar térmica. Básicamente se utilizan espejos o sistemas reflectores a los que se les llama colectores, que lo que hacen es encauzar los rayos solares en un punto o en determinados puntos para elevar la temperatura de ese punto. Las plantas solares hay de muchos tipos, pero principalmente el concepto es encauzar la energía del sol en un punto para obtener calor y obtener de ese calor un beneficio. Puede ser calentar agua, calentar fluidos distintos e incluso obtener energía eléctrica. A diferencia de la energía fotovoltaica, no se obtiene la energía eléctrica de manera directa. Ahora, existen tres formas de la obtención de energía termosolar. Las de baja temperatura. Las de baja temperatura son colectores que son capaces de encauzar calor. Se utilizan para calentar en algunos sistemas de control de temperatura. No son muy usados actualmente porque existen materiales que permiten que las temperaturas sean mayores, entonces la baja temperatura se podría decir algo del pasado. Mediana temperatura. Son por ejemplo los calentadores solares que podemos encontrar en el mercado, que son capaces de llevar la temperatura del agua a una cantidad considerable para poder ser usado de manera doméstica. También se puede calentar aire en algunos sistemas de climatización. Se utilizan estos sistemas para calentar aire y calentar habitaciones. La mediana temperatura en los sistemas termosolares o los sistemas termosolares de mediana temperatura son los más conocidos y los más extendidos por el mundo.
Tienen actualmente una gran eficiencia y aunque como habíamos visto se inventaron hace mucho tiempo, hoy en día son mucho más económicos y fáciles de conseguir. Y los de alta temperatura, que podrían ser las plantas térmicas solares o las termosolares. Los de alta temperatura son capaces de concentrar grandes cantidades de energía solar para generar grandes cantidades de calor. Se utilizan en las plantas solares que generan electricidad, solares térmicas, y también en hornos. Existen en el mundo varias plantas que son capaces de concentrar la energía, de modo que se pueden hacer hornos con los que se pueden fundir materiales que requieren altas temperaturas. En Francia existen plantas que son capaces de elevar la temperatura a más de 2000 grados. Y las plantas solares térmicas, que utilizan la energía o el calor para evaporar agua y concentrarlo en calderas y luego con la presión obtener movimiento para generadores, son turbinas que generan electricidad. Este tipo de plantas son muy extensas en Europa, son muy usadas en Europa y en Estados Unidos, aunque en México aún no ha llegado esta tecnología. ¿Cuáles son las ventajas de tener una planta solar térmica? ¿Cuáles son las ventajas de una planta termosolar? Bueno, principalmente la implementación y construcción de una planta termosolar es mucho menos costosa que otras fuentes. Su mantenimiento es mucho más sencillo en la mayoría de los casos y también es menos costoso. También, dependiendo del lugar en el mundo en que se encuentren, pueden ser altamente eficientes y pueden generar cantidades muy grandes de energía eléctrica. Y además tiene una característica muy importante, que es la posibilidad de almacenar energía. En algunas plantas termosolares del mundo se puede operar incluso de noche o cuando está muy nublado, en días nublados. Esto se debe a que utilizan sistemas para almacenar el calor, que es más fácil de almacenar en grandes cantidades que la energía eléctrica, que de hecho no se puede almacenar en grandes cantidades. De este modo se utilizan, por ejemplo, recipientes con sal que contienen sal fundida o grafito, y estos elementos mantienen el calor por mucho tiempo en comparación con otros sistemas, y ese calor puede seguir siendo usado para evaporar el agua y seguir produciendo electricidad, incluso de noche o incluso en días nublados. Hay plantas que son capaces de almacenar el calor hasta por una semana, lo cual las hace altamente eficientes y permite que las plantas nunca se detengan en su producción de electricidad. Ahora hablaré sobre la encuesta que se realizó para esta investigación, en donde me enfoqué en obtener los resultados sobre el conocimiento de la energía termosolar, la conciencia sobre el uso de energías limpias y obtener mis conclusiones. La encuesta se realizó a 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, con un grado escolar, buscando preferentemente un mínimo de grado escolar de licenciatura, por considerar que estas personas deberían tener mayor conocimiento sobre este tipo de tecnologías. Se entrevistaba al 80% de personas con licenciatura, un 10% de personas con bachiller y un 10% de personas con secundaria. La primera pregunta: ¿has escuchado con anterioridad el concepto de energía termosolar? Podemos ver que la mayoría de la gente ha escuchado el concepto, aunque no lo tiene muy claro. La segunda pregunta: ¿consideras que la energía solar tiene un impacto positivo en el medio ambiente? La gente considera que la energía solar tiene un impacto positivo. El 90% creen que es positivo. ¿Consideras que la energía solar en estos momentos es accesible de algún modo para ti? La mitad de la gente cree que sí. Sin embargo, la otra mitad cree que no es accesible, porque quizá no lo ven de modo directo y tampoco tienen conocimiento de las fuentes de energía que existen en el país. Cuarta pregunta: ¿consideras que nuestro país debería hacer énfasis en las inversiones en materia de infraestructura de tecnologías solares para la generación de energía eléctrica?
El 100% de las personas consideran que el país debe cambiar a las energías limpias. Pregunta 5. ¿Consideras que el país debería aprovechar al máximo los recursos naturales como los combustibles fósiles para la generación de electricidad antes de invertir en otras infraestructuras? El 70% considera que no, es decir, el 70% de las personas consideran que se debe ya hacer énfasis en las energías limpias y dejar de invertir en la infraestructura de los tradicionales combustibles fósiles. Pregunta 6. La energía termosolar aprovecha el calor generado por el sol para generar electricidad, a diferencia de los paneles solares que generan electricidad por medio de la energía solar fotovoltaica. ¿Conocías esta diferencia? La mayoría de la gente no la conocía. Esto es porque al hablar de energía termosolar por lo general se confunde con la energía fotovoltaica. La mayoría de la gente, de hecho, contesta a la primera pregunta que sí tiene conocimiento sobre el tema, confundiéndolo con la energía fotovoltaica. Pregunta 7. Un ejemplo de utilización de tecnologías termosolares son los calentadores de agua solares. ¿Cuentas con esta tecnología en tu hogar? El 80% de la gente no cuenta con ningún tipo de tecnología termosolar. Eso es porque a pesar de que sus costos se han reducido, siguen siendo costosos, siguen siendo difíciles para la mayoría de la población de acceder a ellos. Pregunta 8. ¿Te beneficias con frecuencia del uso de paneles solares, ya sea en tu hogar o trabajo o por medio de gadgets como cargadores para celular con panel? A pesar de que todos estos dispositivos se han extendido mucho, la mayoría de la gente, el 90%, no cuenta con ninguna especie de dispositivo solar, incluso fotovoltaico. Pregunta 9. Una de las más importantes ventajas de la energía termosolar es que la energía obtenida puede almacenarse durante periodos relativamente largos. ¿Sabías esto? Bueno, la gente tiene desconocimiento sobre la tecnología, por lo tanto es fácil entender que no tengan conocimiento sobre esto. Pregunta 10. ¿Consideran que el abaratamiento de las tecnologías termosolares de baja escala, como los calentadores solares, podrían propiciar su adquisición en tu hogar? El 100% respondió que sí. La gente tiene interés en este tipo de tecnologías porque considera que son buenas. Simplemente es que actualmente no son accesibles, pero si fueran accesibles, la mayoría de la gente, estoy casi seguro que toda la gente, estaría dispuesta a tenerlas en su hogar. Llegamos a las conclusiones. Pueden observar que se encuentran aquí citadas las fuentes de consulta, tanto de la investigación como de las imágenes que se utilizaron en este documento. En las conclusiones puedo obtener lo siguiente. Se tiene conciencia sobre la necesidad de usar energías limpias. La gente cree o considera que es necesario utilizar energías limpias. Sin embargo, no tienen amplio conocimiento de lo que ello significa. En México hay mucho por hacer al respecto. En México, aunque se están usando cada vez más fuentes de energías renovables y energías limpias, todavía hay mucho por hacer. Aún la mayor cantidad de energía que utilizamos se produce con combustibles fósiles, igual que en todo el mundo, pero nuestro país, en cuanto a tecnologías punteras, en cuanto al desarrollo y la investigación, está atrasado con respecto a la mayor parte del mundo. La energía termosolar no es muy conocida en gran escala. La energía termosolar es una energía que en México tiene un prácticamente nulo desarrollo en gran escala, aunque existe en pequeña escala un desarrollo, aunque sean popularizado en ciertos sectores los calentadores solares. Todavía no existe ninguna planta termosolar, ni siquiera experimental. Todavía no hay proyectos al respecto, y aunque tenemos una gran capacidad para este tipo de plantas, porque tenemos el territorio y tenemos la cantidad de irradiación solar suficiente, no ha habido ningún acercamiento de los gobiernos para invertir en este tipo de plantas. Actualmente estas plantas están más extendidas en Europa, en países como Francia y España, y en Estados Unidos. Y eso sería todo sobre mi exposición, sobre mi tema. Hasta luego.